que son 3 alegatos. Es como cuando se hacían preguntas como espadas. Voy a contestar. ¿A usted le parece el programa utópico? Yo tengo de entrada que decir que sin utopía no hay izquierda. Pero la utopía, como dije al principio, no es la quimera. Yo le voy a contestar primero haciendo una pregunta a modo retórico. A modo retórico. Lo que está claro es que el actual sistema económico no cumple la sociedad de pleno empleo. Clarísimo como el agua. Es decir, el mercado se está demostrando como autor de desequilibrios sociales y territoriales. Dicho de otra manera, esa filosofía también ha fracasado. Pero cuando planteamos el empleo, la educación y la salud, señor, no planteamos ninguna cuestión comunista, ni muchísimo menos, siempre con el comunismo. Comunismo, judaísmo, masonería. Planteamos algo, y estoy seguro que usted defiende: los derechos humanos. Pues bien, los derechos humanos, dicen, todo ser humano tiene derecho al trabajo. Luego, esa utopía está asumida por todos los gobiernos del mundo. Y lo que se ha demostrado hasta hoy, que la llamada economía de mercado, dejando a la economía sin control, produce paro, marginación y desequilibrios territoriales. ¿Pero se da usted cuenta del paro que hay en las antiguas economías de planificación centralizada? Déjeme que termine. ¿Y quién le ha dicho a usted que estoy defendiendo las economías de planificación centralizada? Para su información, que sé que la tiene, estoy hablando del artículo 38 y 131 de la Constitución española, señor. ¿O no vale la Constitución? Estoy hablando de textos aprobados por los españoles. En cuanto usted ha manejado que hay despilfarro y por otra parte no, yo le invito a que usted lea el programa perfectamente, porque hablamos de subida de pensiones, ligados a reducción de gastos y algo muy importante. Hablamos de industrialización, de lanzamiento de tejido productivo, que es el que hace la auténtica riqueza. Y decimos en nuestro programa, para que este pleno empleo pueda conseguirse, además de estas medidas, hay que levantar el país, hay que crear industrias, hay que desarrollar tejido industrial, hay que hablar de agricultura. Y a partir de ahí es como el propio Estado puede obtener ingresos que permitan esos gastos sociales. Porque en la parte dedicada a la seguridad social, decimos clarísimamente, le pondré un ejemplo, que pasara ahora mismo al salario mínimo interprofesional, la pensión asistencial mínima, significaría 800.000 millones de pesetas. El Estado no puede soportarlo esto, pero no podrá soportar que cada día haya más parados. Luego, ¿cuál es la solución? Un sistema fiscal que grave la fortuna, pero también una creación de riqueza que le permita al Estado recaudar. ¿Cuál es el problema? Que estamos cerrando empresas, y empresas, y empresas, y empresas. Y al cerrar empresas, el Estado no recauda, tiene que pagarle a más parados, estamos ante la crisis fiscal. En el programa nuestro hay todo un proceso cauteloso de creación de riqueza, de un sistema fiscal progresivo, y habla de 4 años. Y termino. Una precisión. El que nosotros alguna vez gobernemos, no se puede afirmar que sí o que no. Aprendamos de la historia. Porque los que estamos aquí, incluido yo, nunca pensamos que ciertos sistemas podían caer. No tengamos la soberbia de predecir el futuro en sentido negativo. Aprendamos humildemente de que todo es posible en el reino de los seres humanos. Le voy a satisfacer todas las curiosidades, señor Romero. Yo soy marxista, he bebido de la creación de Marx, pero no solamente de Marx, de Engels y otros autores, Antonio Gramsci, etcétera, etcétera. Pero bebo también de otras fuentes, señor Romero, y lo digo en entrevistas. ¿Pero con el mismo agua? Sí, señor Romero, verá usted, le voy a explicar. Se le imputa a Marx cierto tipo de dogmatismo o afirmaciones firmes, pero yo le voy a explicar a usted un dogmatismo de andar por casa y que nadie repara que es dogmatismo. Por ejemplo, cuando decimos la justicia social la hace el mercado, es mentira. El mercado sin control produce desequilibrio, un dogma, pero como es nuestro dogma, pues no es dogma, es el de los demás. Beber de las fuentes de Carlos Marx significa beber críticamente. Marx se equivocó en muchas cosas, pero planteó y demostró la ley de concentración del sistema capitalista por vía de la competencia. Y hoy estamos viendo en el mundo lo que está ocurriendo.
Es una ley intrínseca. Pero aparte de eso, hay otras aportaciones de tipo cultural. La libertad, por ejemplo, para mí, es algo incuestionable, intocable, puesto que con don Carlos Marx bajo el brazo, luché con otros hombres y mujeres por ella y no puedo desprenderse de ese regusto por la libertad. Luego todo es compatible porque también en una persona que ha leído, pues los clásicos son importantes. Por ejemplo, para mí Cesare de Beccaria, cuando escribe sobre los delitos y las penas, que es un libro fabuloso sobre el derecho, me reafirma en mi idea de la libertad y me reafirma en mi idea de la crítica a quienes en nombre de ciertas ideas han combatido la libertad, sean quien sean, incluidos algunos que pueden parecer cercanos a nosotros. He bebido de la fuente de la Revolución Francesa y también he llegado a un convencimiento. La libertad es muy hermosa, pero las condiciones para que la libertad se ejerza también son muy hermosas. Dicho de otra manera, un hombre libre para votar lo que quiera, para hacer lo que le dé la gana, si no tiene trabajo, si vive en una miserable chabola, las condiciones que permitirían el ejercicio de la libertad la hacen a veces inviable. Pero ¿no recuerda usted lo que le dijo Lenin a don Fernando de los Ríos? Le dijo, ¿libertad para qué? Sí, efectivamente, una frase no muy correcta, pero por una frase no se pierde un pensador, porque si yo empiezo a explicar ahora de algunos pensadores y sacar del contexto, o incluso con el texto entero ciertas frases, descalificaría ese pensamiento, pero no toda una obra. Creo que los autores citados por usted han aportado ideas nuevas, han aportado ideas equivocadas, la historia continúa, pero la aportación fundamental sigue vigente en la medida en que bebe de una forma de pensar y de articular, Hegel, y a partir de ahí incorporaciones culturales en cada país. Yo soy español y por tanto siento y pienso esa teoría renovándola en cada momento como producto cultural de mi patria. Esto es lo importante, porque soy español y también he leído a Santa Teresa, a Juan de la Cruz, a Fray Luis de León y a otros autores de pensamiento no tan revolucionario, pero que forman mi acervo. Yo no soy una especie de piedra. ¿Y San Juan de la Cruz no le llevó a un ímpetu más modesto? No, San Juan de la Cruz lo que me enseña es que cuando el ser humano no vive la pasión de amor, la pasión de entregarse, es una piedra. Ya. Y a mí me gusta hablar con seres humanos.